Buena tarde, mi nombre es Diana Restrepo, estudiante de la Universidad Remington de Casillas. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias dominantes con las compañeras Estefanía Suárez, Yolanda Machado y Derly Fajardo. Estrategias dominantes es la expresión usada en el contexto de la administración, organización de la empresa y gestión en la teoría de juegos. Es una estrategia que siempre resulta mejor, independientemente de lo que haga el contrincante. Su definición: las estrategias dominantes en la teoría de juegos, que se funda como una herramienta matemática de apoyo en la toma de decisiones empresariales, por lo que resulta de gran interés proceder al análisis de las consecuencias, prácticas derivadas de la misma, puesto que dan respuesta al interrogante de cómo tomar decisiones estratégicas ante una situación de conflicto de interés. Estrategia dominante o débilmente dominantes. Por estrategia dominante se puede entender que es aquella en la que el jugador adopta una estrategia dada a la decisión adoptada por otro competidor. En teoría de juegos se dice que una estrategia es dominante cuando la estrategia es óptima, sea cual sea la decisión de los competidores. Y por estrategia débilmente dominante es cuando un jugador en un juego aporta mayores o iguales pagos que el resto de sus estrategias, sea cual sea la combinación de estrategia de sus oponentes. Entonces, elementos de un juego en la estrategia dominante. Trata de una determinada o determinados números de jugadores que intervienen en una partida, comportándose siempre de acuerdo con las determinadas reglas. Las ganancias de cada uno en la partida dependen de sus propias acciones y también las de los otros jugadores. Por tanto, los elementos que componen todo el juego son los siguientes. Entonces, está jugadores, estrategias, ganancias y reglas. Por jugadores podemos entender que es cada jugador quien toma sus decisiones estratégicas. Por estrategia, la toma de decisiones con certeza según las condiciones o la incertidumbre. Por ganancias está rendimientos del jugador, que se puede definir como utilidades o presentado un juego. En teoría de juegos, la forma normal es una forma de describir simplemente el juego, a diferencia de la forma extensiva, la cual modela juegos con algún orden, el cual debe ser considerado en todo momento. Los juegos se representan generalmente como árboles, en donde vamos a identificar un vértice o un nodo, el cual es el punto de representación donde el jugador va a tomar las decisiones. También nosotros encontramos las representaciones de forma normal, pero no los podemos confundir con los grafos o comúnmente llamados gráficas, sino que estos se van a generar en una forma de matrices, que pueden ser de gran utilidad, de gran conveniencia para identificar estrategias que sean estrictamente dominantes o, como conoceremos en otro punto, algo llamado equilibrio de Nash, que es muy utilizado en la teoría de juegos. La teoría de Nash habla, en un poco de resumen, del concepto de la solución y se implementa con un jugador o más de un jugador. También encontramos que dentro de la forma normal se encuentra un conjunto de jugadores cuyos nombres se van a generar en un listado, lo cual les comentaba como una matriz. Cada jugador tiene un juego de acciones que va a ser el conjunto de todas esas acciones disponibles para que el jugador ejecute. Y cada jugador tiene una función como tal de pagos que va a asignar un número real para cada solución de juego. Pero ¿cómo se ha de proceder? ¿Cómo debemos hacerlo? Cada solución de juego. Pero ¿cómo se ha de proceder? ¿Cómo debemos hacerlo? Inicialmente se hace un listado con la estrategia posible que puede tener un jugador. Se colocan esas estrategias en la matriz. Se hacen las filas de la matriz, corresponden a las estrategias del jugador 1 y las columnas van a corresponder a las estrategias del jugador 2. Las ganancias de las ramas terminales se colocan en las casillas de la matriz. Podríamos decir que un mismo juego puede ser representado tanto de forma normal como de forma extensiva, eso depende
del gusto y de la práctica que le quieran dar a la implementación de la teoría. También encontramos algo que es la función de coalición, que sería otra forma de representación de un juego y se emplea generalmente para juegos cooperativos, juegos en equipo. Se trataría tan solo de saber contestar dos preguntas para poderlo ejecutar de acuerdo a este modelo. ¿Cuánto es el mínimo que puede conseguir cada jugador actuando de forma unilateral? ¿Y cuánto es lo mínimo que podría obtener jugando los dos jugadores cuando cooperan entre sí? Es empleada generalmente este tipo de estrategia para estudiar la repartición de algunos rendimientos obtenidos en la cooperación entre participantes o en el trabajo en equipo. Para complementar el tema de estrategias dominantes, en función de la estructura de pagos podemos encontrar diferentes tipos de juegos, ya sean bipersonales, cooperativos y no cooperativos. Entre ellos encontramos el juego del prisionero, el juego de la gallina, la batalla de los sexos, pares y nones, juegos del seguro. Estos juegos pueden presentar estrategias dominantes, pueden presentar estrategias de beneficio común o estrategias que no presenten incentivos individuales. Las decisiones dependen de las estrategias utilizadas por el jugador, también entre una cooperación mutua y de este modo lograr un equilibrio, o también la deserción mutua, el cual pues puede definir si gana alguno o no gana ninguno. Tenemos acá un ejemplo de una matriz de pagos basados en el juego del prisionero, donde podemos encontrar el jugador 1 y un jugador 2, donde C es coopera y NC es no coopera. Calculando en el equilibrio de Nash, pues donde ninguno tiene incentivos individuales, si ambos cooperan, ambos estarían en su mejor posición colectiva. En el segundo caso, nos encontramos en la estrategia donde no hay una estrategia cooperativa y encontramos una traición por parte del jugador 1, el cual el jugador 2 pierde. Y en este caso, la traición vendría por parte del jugador 2 y el jugador 1 pierde. O en el tercer caso, donde ninguno coopera, es ineficiente, ¿sí? Y en el sentido de Pareto, pues es ineficiente. Y pues en este caso ambos podrían mejorar cooperando para encontrarse en esta posición. Pueden cambiar su posición. Y pues ya como para concluir, pues podemos determinar que se pueden utilizar estrategias dominantes o estrategias óptimas donde se beneficien ambos y no pues ambos lleguen a la deserción. Juegos secuenciales y simultáneos. La esencia de un juego de estrategia es la interdependencia entre las decisiones de los jugadores. Hay dos tipos de interacción, simultánea o secuencial. En la simultánea, las empresas deciden al mismo tiempo, mientras que en la secuencial, las empresas eligen una después de la otra. Las estrategias dominantes y dominadas. Estrategia estrictamente dominante es la mejor independencia de cómo se comporten los otros jugadores, y la estrategia débilmente dominante en este caso es jugar de una determinada manera que es tan bueno como jugar de otra, y en algunos casos una es estrictamente mejor que la otra. Los modelos de comportamiento de las empresas en el mercado. La teoría de los juegos es interesante centrarse en aquellas estructuras en las cuales se cuenta con una relación de interdependencia estratégica entre las diferentes empresas participantes. Existen tres estructuras que pueden generar ese poder, como son la competencia monopolística. Esta estructura puede definirse como un mercado en el que las empresas pueden entrar libremente produciendo cada una su propia marca o versión de un producto diferenciador. Son fácilmente sustituibles unos por otros, pero no son sustitutivos perfectos. El oligopolio. Existen pocas empresas
y es donde se marca la figura del oligopolio. El cartel, colusión explícita. Como ya hemos comentado con la anterioridad, las empresas pueden optar entre varias decisiones estratégicas. Podemos destacar, entre otras, la cooperación y la competencia.